nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Alabado sea Jesucristo. Para sempre seja louvado. Renovarnos interiormente y revestirnos del hombre nuevo. Es decir, liberarnos con la gracia de Dios de nuestras esclavitudes, sobre todo de la esclavitud del pecado, para ser como criaturas, como fuimos renacidos en el bautismo, y esta vocación bautismal dura toda la vida, porque durante toda nuestra vida el hombre viejo se revela dentro de nosotros y trata de imponer su voluntad sobre el hombre nuevo, renacido del Espíritu Santo. Y los signos de esta novedad de nuestro ser, de esta recreación ontológica de nuestra alma y de nuestro cuerpo y de nuestro destino eterno, se manifiesta ante todo en la verdad, en hablar la verdad, dejando la mentira, la doblez, la sinuosidad, las ambigüedades en nuestros discursos, en el anuncio del Santo Evangelio, de la palabra de Cristo, sobre todo los sacerdotes, que hoy estamos muy tentados, obispos, sacerdotes y la más alta cúpula de la jerarquía, amigos, de hablar con sutilezas, de formas alambicadas, sinuosas, ambiguas, en que dicen muchas cosas sin dar ningún mensaje. La verdad, porque Jesucristo es la verdad, así como es la vida y el camino. Entonces, hablarnos la verdad unos a otros. Y sí, por nuestros defectos o nuestras equivocaciones, somos ocasión de cólera para otros, o los otros nos encolerizan, nos hacen pecar de ira. No nos quedemos, no dejemos que el sol, no dejemos que el día termine sin que nos hayamos reconciliado. Sin que nos hayamos reconciliado. ¿Cuántos matrimonios que han pasado discutiendo durante el día y por el orgullo de ambos no se reconcilian y van a dormir como dos enemigos? El uno en el lecho o el otro en el sofá de la sala. El orgullo es el enemigo número uno de la paz interior, de la paz familiar, de la paz social. Por eso nos da esta fórmula, esta receta, el apóstol: que no termine el día, que no se ponga el sol sobre vuestra ira. Reconciliaos antes de ir a descansar. Esposos que me escuchan, aprendan esto. ¿Recuerdan la película Durmiendo con el enemigo? ¿Cuántos matrimonios cristianos hay que viven esta situación? Reconcíliense antes de que termine el día. Depongan ese orgullo que les impide darse cuenta de los errores que todos tenemos, y vivan en paz. Porque la ira da cabida al diablo, abre las puertas al demonio y a los demás pecados. El que robe, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos honestamente para satisfacer sus necesidades, ¿de acuerdo? Pero el apóstol, la palabra de Dios añade, para ayudar también al que padece necesidad. Esto hacían los primeros cristianos. En mi tierra
donde yo vivía, mi ciudad, tenía que llamar la atención a tantas personas que muy católicas, muy devotas, eso sí, ¿no? Llenas de escapularios, llenas de medallas y tal. Pero cuando venía un mendigo, un pobre a pedir ayuda, le decía, anda, trabaja. No, el Señor dice, tu trabajo también es para que ayudes al que necesite. Y si el que nos pide nos engaña y nos toma el pelo, pues tranquilos, nosotros lo hicimos con buena intención y ese acto tiene valor ante Dios. Porque hay mendigos que tienen cuentas bancarias, ¿no? Con las limosnas que reciben cada día. Y en el Evangelio el Señor, pues, da una parábola durísima al pueblo de Israel. Estos son los invitados a la boda del Hijo de Dios. ¿Cómo debemos de entender esta boda? Esta fiesta de bodas comienza en el momento mismo de la encarnación del Hijo de Dios en el vientre inmaculado de María, cuando nuestra humanidad se desposa, se casa, se une de manera inseparable, sin confusión, pero sin separación, con la naturaleza divina del Verbo eterno. Es decir, el primer salón de bodas fue el vientre, el útero inmaculado de la Santísima Virgen María, donde se une lo humano con lo divino, la historia y el tiempo con la eternidad, la debilidad con la omnipotencia. Y luego, a partir del misterio de la encarnación, que es el cumplimiento del que el Señor había hablado a sus profetas en el Antiguo Testamento, ante este anuncio no le hicieron caso los primeros invitados, y estos primeros invitados era el pueblo elegido, el pueblo de Israel, según la carne, descendiente de Abraham, según la carne, y no supo reconocer el día de su visita. Y por eso el Señor lloró sobre Jerusalén. Ah, Jerusalén, Jerusalén, si habías comprendido al menos tú el día de tu visita, pero no, por tu orgullo, tu soberbia, esto está oculto a tus ojos. Pues bien, siendo los primeros invitados los hijos del pueblo de Israel, representados por los escribas y fariseos, que se tenían por teólogos y especialistas en Dios, y que vivían muchos de ellos una piedad y una religión teatral, histriónica, son ellos los que se sienten aludidos. Cada uno iba a su negocio, el uno tenía que ir a su campo, y decía, no, tenemos cosas más importantes que hacer nosotros, que no estamos para invitaciones. Tengo que ir a ver mi campo que compré y que tengo que cultivar, tengo que hacer otros negocios importantes, y se excusaron. Y esto es lo que hemos estado haciendo desde hace unos más de 50 años, sobre todo después del Vaticano II, tantos obispos, sacerdotes y religiosos. Hemos olvidado nuestra misión, no reconocemos el día de la visita del Señor. Y hemos anunciado no la verdad, sino que lo que la gente, lo que la masa embrutecida y tonta quiere oír, para halagar sus oídos y asegurar las limosnas y nuestro estatus económico. Hemos traicionado como bellacos
la palabra de Dios, que es la única que salva, la única que da vida. Y fomentamos las manifestaciones de religiosidad del pueblo de Dios en la medida en que esas fiestas, esas procesiones, esos jubileos de las 40 horas, por ejemplo, pienso en mi país, en la medida en que nos representan ingresos económicos al bolsillo. Dinero, plata. Entonces sí. Pero mientras tanto, tenemos, ustedes después del concilio han visto que los sacerdotes, los curas, vivimos de reuniones en reuniones y no tenemos tiempo para las almas. Hemos dejado de orar y que alguien decía, el sacerdote que no ora, que no reza, el diablo le castiga con reuniones inútiles de las que no se saca nada, absolutamente nada. Lo digo yo, que he sido testigo de primera mano. Y entonces el Señor, el dueño de casa, el padre del novio que iba a celebrar la boda, dice a sus criados, enfurecido, porque no se contentaron con despreciar la invitación, sino que algunos mataron a los enviados de su amo, que eran los profetas. Pensemos en la pasión de Jeremías, en lo que tuvieron que sufrir tantos profetas, que fueron incluso asesinados. Enfurecido, el padre del hijo que iba a casarse dice, salgan a los caminos, inviten a todos los que existan. Otra versión dice, inviten a ciegos, cojos, lisiados, a todos, entre buenos y malos. Así llama el Señor al banquete. Y estas personas somos nosotros que descendemos del pueblo, que somos del pueblo gentil, del pueblo pagano. Sí, muchos de nosotros tenemos antepasados judíos, pero no somos propiamente del pueblo judío, sino somos de ese conjunto que fuimos llamados desde la gentilidad a formar parte del banquete de bodas del Cordero. Estuvo lleno el salón y entró a saludar el amo de casa y dar la bienvenida a los invitados, y se fijó en uno que no se había vestido correctamente para asistir a la boda. ¿Qué significa vestirse correctamente para participar de las bodas eternas del Cordero? Significa mantenernos en estado de gracia, mantenernos en estado de humildad, agradecidos porque Dios Padre nos invita, avergonzados por nuestros pecados e infidelidades. Pero muchos católicos hacen lo que hicieron los escribas y fariseos. Ay, no, hoy no me voy a la misa porque parece que va a llover. Y no olvidemos que el banquete de bodas que realizó en el vientre de María, entre Dios y el hombre, se vuelve a ser presente como sacrificio en cada misa, en cada Eucaristía. Y para las excusas son muchas, hasta cómicas, visibles. No voy a misa porque parece que va a llover. O está lloviendo, o a lo mejor llueve. Está haciendo mucho calor. Tengo otros invitados en casa. Pero claro, la invitación que Dios te ha hecho para ti no tiene ninguna importancia. Tengo que hacer otras cosas importantes de mi trabajo. Quien no tiene tiempo para Dios, nunca encontrará tiempo para solucionar los asuntos humanos y terrenos. Siempre andará nervioso, lleno de ansiedad, lleno de estrés y lleno de preocupaciones.
aceptar que pecó. Y al ver que no está en estado de gracia, ordena a los criados que lo expulsen afuera, donde será el llanto y el rechinar de dientes. Así pues, hermanos, hoy estamos en estos tiempos de gran apostasía. ¿Cuántos están rechazando la invitación que Dios nos hace? Y hoy más que nunca debemos de estar dispuestos a dejarnos alimentar de este banquete preparado por Dios Padre con el cuerpo y la sangre de su Hijo, con el alimento de su palabra para fortalecernos. Pero no, estamos a la casa de la última novedad, del último mensaje, del último vidente. Y la invitación de Dios pasa de largo y somos sordos y mudos cuando Dios nos habla y nos invita a través de sus criados, que somos los sacerdotes, que son los obispos. La crisis de la iglesia hoy es terrible, pero no me gusta hacer terrorismo espiritual. No me gusta caer en esa morbosidad en la que, por desgracia, están cayendo muchos católicos y canales católicos en anunciar solo lo terrorífico, lo malo, olvidando que la esencia del mensaje cristiano es una esencia de esperanza, de alegría y de fortaleza, aún en medio de las mismas pruebas. Y muchos que se autoeligen como intérpretes oficiales del libro del Apocalipsis, dicen cada barbaridad y estupidez que realmente a uno le deja boquiabierto. Cuando en el mismo libro del Apocalipsis, en el mensaje de fondo, es un mensaje de esperanza. Miren, ya podrá venir lo que quiera, todos los castigos que dicen que nos vendrá, pero el Señor, cuando anuncia los castigos, lo que Él quiere es que no verse obligado a cumplir. Él anuncia los castigos para que lleguemos al arrepentimiento y Él se vea obligado a no tener que cumplir lo que anunciaba. Recordemos el caso de Nínive, de los ninivitas, del profeta Joel, que es el modelo del antiprofeta, porque el profeta Joel quería ver que se mueran los ninivitas, que sean castigados, porque no pertenecían al pueblo de Dios, eran paganos. Y sin embargo el Señor le dice, anda y predica a Nínive, que dentro de 40 días será destruida si no se conviertan y hacen penitencia. El profeta Jonás esperó que no se convirtieran, que no hicieran penitencia, y se sentó bajo un arbolito a ver ya la destrucción de Nínive. ¿Pero qué pasó? Comenzando desde el rey y todos los súbditos e incluso los animales hicieron ayuno y penitencia. Y se convirtieron. Y el profeta Jonás le recrimina a Dios. ¿Cómo salvas a estos paganos salvajes, pecadores? El Señor dice, yo no soy solo Dios de Israel, soy Dios de todas las naciones. Hermanos, reconozcamos el día de la visita de nuestro Dios y vayamos con el vestido de la gracia a las bodas del Cordero, con la intercesión de la bienaventurada Virgen María, aquella que santificó las bodas de Caná, junto con su Hijo, al interceder para que obtuvieran el vino nuevo del reino, el vino nuevo de la verdadera alegría y gozo y esperanza en medio de las pruebas. No al terrorismo de tantos predicadores. Eso no es cristiano. Alabado sea Jesucristo. Para siempre seja louvado.